Es bueno verte de nuevo. En este video voy a hablar sobre el concepto de estructura de la organización y el papel del gerente de proyecto en una estructura determinada. Ten en cuenta que tu papel no será el mismo en cualquier equipo u organización, porque cada empresa puede tener una estructura diferente. Pero esta visión general te servirá de base donde quiera que trabajes. Pero, ¿qué es la estructura organizativa? La estructura organizativa es la forma en que se organiza o estructura una empresa u organización. La estructura también nos dice cómo se dividen y coordinan las tareas y cómo los diferentes miembros de la organización se relacionan unos con los otros. En otras palabras, la estructura de la organización te da una idea de quién responde a quién, pero estructura de la organización es mucho más que eso. Comprender los diferentes tipos de estructuras de la organización puede servirte como un mapa para saber dónde encajas tú, con quién debes comunicarte y con qué frecuencia hacerlo. Ahora que tenemos un resumen básico de qué es la estructura de la organización, veamos distintas jerarquías organizativas con las que podrías toparte en el trabajo. Generalmente, la estructura de una organización se representa mediante un diagrama de jerarquía, también conocido como organigrama. Los diagramas de jerarquía muestran la relación entre personas y grupos dentro de la organización y detallan a quién responde cada persona o grupo. Existen diferentes tipos de estructuras organizativas. En este curso nos centraremos en dos de las más populares, la clásica y la matricial. Empecemos con la clásica. La organización clásica suele incluir lo que se conoce como estructuras funcionales o de jerarquía descendente. La estructura clásica sigue una cadena de mando tradicional, en el que el director ejecutivo, también conocido como CEO, está a la cabeza, junto con otros ejecutivos, seguidos por los directores o gerentes, luego sus subalternos directos y así sucesivamente. Cada uno de estos directores o gerentes suele supervisar equipos dentro de su función en la organización, como marketing, ventas o recursos humanos. Puedes ver este tipo de estructura en acción si observas una rama de las Fuerzas Armadas. Tenemos el ejército, por ejemplo. Podrías entrar en el ejército como soldado raso, bajo las órdenes de un sargento, que supervisa a varias personas de tu escuadrón. Ese sargento en última instancia está bajo el mando de un teniente y así sucesivamente. Si tu organización tiene una estructura de este tipo, tú como gerente de proyectos podrías comunicarse regularmente con tu gerente, tu superior inmediato y también con los colegas que trabajan en los mismos tipos de proyectos que tú. No siempre hay un enfoque descendente, tan directo. Hay otros factores en juego que hacen que las estructuras de las organizaciones sean más complicadas de lo que parecen en teoría. Por ejemplo, podría haber equipos de proyecto que ocupen diferentes funciones. Esto es común en muchas empresas, incluida Google, y se suele denominar estructura matricial. Puedes pensar en una estructura matricial como una grilla en la que aún tendrás gente por encima, pero también tendrás gente en departamentos adyacentes que querrán tener novedades sobre el avance de tu trabajo. Puede que estas personas no sean tus jefes directos, pero eres responsable de comunicarte con ellas, ya que pueden introducir cambios en tu trabajo. Por ejemplo, en Google tenemos las grandes funciones como marketing, ventas y muchas otras, con una cadena de mando tradicional, pero también tenemos programas para nuestros productos como Google Search, cuyos equipos de proyecto consisten en gerentes de programas, ingenieros, diseñadores de experiencia de usuario y así sucesivamente. Cada miembro del equipo responde a sus propias cadenas de gestión. Otro ejemplo es el lugar donde trabajo. Se llama Asuntos Globales. Tengo un gerente directo que supervisa mi trabajo y mi función principal, él es quien entrega mis revisiones de rendimiento. Sin embargo, como trabajo con varias personas de otros equipos y especialidades, suelen pedirme que gestione proyectos en los que informalmente trabajo como gerente principal del programa en otras organizaciones. Al igual que con mi propio gerente, mantengo actualizado a ese gerente del programa, busco su aprobación y pido comentarios sobre la sociedad y nuestro avance. Para recapitular, la estructura clásica sigue un sistema de mando tradicional, descendente, en tanto que la estructura matricial tiene superiores directos a quienes responder e interesados de otros departamentos o programas. Saber qué tipos de estructura tiene la organización en la que trabajas es muy importante para decidir cómo te prepararás para un proyecto o una entrevista y los llevas adelante. Durante una entrevista puedes preguntar sobre el tipo de estructura de la empresa y dónde encajarías tú. Así, tú y el entrevistador podrán hablar claramente sobre las personas con las que te relacionarás diariamente y lo que se espera de tu puesto. En el próximo curso, un empleado de Google te contará sobre un tercer tipo de estructura, la oficina de gestión de proyectos, que podrías ver
en algunas organizaciones en las que trabajes o para las que te entrevistes, y espero que lo disfrutes.